Entonces yo les voy a poner una serie de fotos ahí, imágenes muy rápidas porque son gran cantidad de imágenes, y les voy a hablar un poquito de cada una, quizás lo más importante, 2 palabras nada más, y yo creo que es suficiente, porque si no, no da tiempo, ¿no? Voy a tratar de ser corto porque hay más gente, más participantes, y para no cansarles a ustedes, no tiene mucho sentido el extenderse mucho, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las cochinillas, es una plaga muy importante, son varias especies. Tenemos aquí la Protopulvinaria piriforme, la cochinilla en forma de pera, el nombre científico, el Pseudococcus longispino y el Aspidiotus nerii. Son 3 tipos de cochinillas que son bastante persistentes y hay que tenerlas en cuenta, sobre todo en la zona del suroeste de la isla, que es donde más calor hace, en oeste y suroeste. Hay que realizar los tratamientos, ya les explicaré al final los productos que están autorizados, realizar los tratamientos en el momento oportuno. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el momento oportuno de tratar las cochinillas? El momento oportuno siempre es aquel antes de que la cochinilla se instale en el fruto. La escama nevada, que es otro tipo de cochinilla, esta hace bastante daño en el fruto y en la hoja. Momento de tratamiento desde que se instalan las hojas, antes de que se instale siempre en el fruto. Una vez que se instala en el fruto, para combatir las cochinillas en el aguacate es muy difícil porque hay muy pocos productos autorizados para eso. Tenemos de arañas, ácaros, tenemos aquí la araña cristalina. Esta es una colonia, un grupito que se forman cerca de los nervios de las hojas, y estas son las distintas colonias que se agrupan en las nerviaciones de las hojas. Esto es un fruto dañado que apenas se percibe, pero que tiene unas manchas bronceadas de un ataque muy fuerte de araña cristalina, de araña amarilla, de Oligonicus perseae, que es el nombre científico. Después tenemos la araña roja normal, Tetranicus urticae, esto es un sistema quería mostrarles esta, que es otro tipo de araña roja, que es el Oligonicus punicae, muy parecido a los daños a la araña roja normal, lo que pasa es que se broncea más la hoja, y estos son las colonias de individuos, con adultos y larvas, ¿de acuerdo? Esto es un sistema que podemos hacer para muestrear el nivel de daño que tenemos con respecto a la araña cristalina, donde dice que se debe muestrear la segunda vena, la parte superior de la segunda vena adulta de la hoja, ¿de acuerdo? Esto es una plaga que está instalada aquí en La Palma desde hace muchos años, que es el minador de las hojas, que produce bastante daño en las hojas y que para la oruga esta, la larva, que es la que hace el daño, excava las galerías en la hoja, se refugia aquí, se dobla la punta de la hoja y ahí se transforma en una crisálida y de ahí sale otra vez el lepidóptero. Esto es un lepidóptero. Aquí tenemos una muestra del daño que hace el tris de los invernaderos, conocido pues aquí en La Palma desde hace muchos años, el Heliotris hemorroidalis buchez, es el tris de los invernaderos que se llama. Aquí vemos un fruto afectado por el tris, ¿de acuerdo? Y esto es una hoja con un ataque importante de trips, y esto es un fruto con un gran daño de tris, en lo cual ya no sirve para comercializar. Aquí vemos, no se ve muy bien la foto aquí, pero una gran cantidad de hojas atacadas con este nivel que vemos aquí, ¿de acuerdo? Este es el ciclo del tris, tiene 4 estadios, digamos, 3 estadios larvarios, una pupa, el adulto que mide más o menos 1 milímetro, y esta es la larva saliendo del huevo, ¿de acuerdo? Este es el huevo que lo pone en la superficie, por debajo de la superficie de la hoja,
¿Y cuál es el momento de aparición de los tris? Pues el momento de aparición de los tris justamente coincide con la fase en la cual el fruto está ya en recolección. ¿De acuerdo? Entonces, el momento del tratamiento, pues siempre antes de la instalación en los frutos. Aquí tenemos un complejo de mosca blanca que se ha instalado desde hace pocos años en los aguacates, sobre todo en las zonas más cálidas, las zonas más bajas, las zonas más costeras, que son las especies, dos especies, Lecanoideus floxísimos y Aleurodicus dispersos. Estas moscas blancas, estos son, realiza las puestas así en forma de un hilo enrollado, parece, donde están, los huevos están dispuestos en fila, y después salen las ninfas, de estos huevos salen las ninfas, y posteriormente los adultos, que aquí no los vemos porque son muy móviles y están volando, ¿de acuerdo? Hay que tratar, desde el momento en que se observen las primeras puestas, hay que realizar tratamiento. Si queremos realizar tratamiento con productos químicos. Pero si queremos utilizar la lucha biológica, pues podemos utilizar enemigos naturales como el complejo de Encarsia, que su efectividad no es muy elevada, o sea, la garantía no es 100%, por lo tanto los tratamientos sí deben realizarse, son recomendables. Porque una vez que se instala y produce melaza en la superficie de los frutos, ya la comercialización desmerece mucho. Esto es una plaga que no existe todavía aquí en La Palma, pero que está muy extendida en países tropicales, en México, etcétera. Es la mosca blanca del aguacate, se llama mosca blanca del aguacate en esos países, y el nombre científico es Tetraleurodes perseae. Perseae viene de aguacate. Este es el adulto con unas manchas canelosas sobre la parte superior de las hojas de las alas superiores. Y esto es el tercer estadio ninfal, del cual, tras varias transformaciones, surge el adulto. ¿De acuerdo? Esta plaga, ya digo que no está aquí instalada, pero que es persistente y recurrente en esos países, y que, dada la globalización que tenemos a nivel comercial, no es de extrañar que aquí se presente dentro de poco. Aquí tampoco existe esta plaga, de momento, yo por lo menos no la he visto aquí, pero es el chinche, lo llaman el chinche de encaje del aguacate, ¿no? Pseudocista perseae. Los daños que produce es un bronceado en la hoja. Estos son los adultos que se instalan en las hojas y empiezan a chupar, porque es una especie, es un hemíptero, tiene un aparato bucal chupador, y entonces empieza a extraer los jugos celulares. ¿De acuerdo? Estas son las ninfas de las cuales salen los adultos. Esto es una colonia instalada en la hoja. Aquí vemos un detalle del adulto, como es, que lo llaman el chinche de encaje, porque parece que las alas son hechas de encaje, ¿no? Y aquí vemos un gran daño en la hoja parecido a la araña cristalina, ¿no? Con unas pústulas semicirculares cerca de los nervios, donde produce el daño al extraer los jugos celulares, con lo cual la actividad fotosintética disminuye, y al disminuir la actividad fotosintética, todo lo que es la elaboración de nutrientes para el metabolismo de la planta y para la producción de cosecha, pues disminuye, como antes le explicaba la compañera. Aquí tenemos, esto existe ya desde hace muchos años, el escarabajo del rosal, que se llama vulgarmente, el nombre científico Naupactos goldmanni. Es un escarabajo cuya actividad es nocturna, no lo vemos por el día prácticamente, se refugia en el suelo y sube por la noche por el tronco de los árboles, y sube y se dedica a comer las hojas, a alimentarse de las hojas. Y entonces las hojas aparecen comida y dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿Quién se está comiendo las hojas? Y no vemos nada.
pues resulta que es el escarabajo este. El daño no es muy importante, yo no recomiendo que se trate, porque hemos convivido con él desde hace muchos años y efectivamente los brotes no son muy virulentos, por lo tanto podemos escapar sin hacer tratamiento. Esto sí que es una plaga que puede ser importante, que no está aquí, que se puede introducir, como ya les decía antes, con material vegetal que traigamos de otros sitios, de otros países. Si vamos a Venezuela y traemos una mata de aguacate, seguramente lo podemos traer, ¿eh? Así que en nuestras manos está el traer material vegetal, tanto frutos como... Porque incluso hay gente que va a Venezuela y trae una fruta de aguacate, ¿no?, en la maleta. Y a lo mejor vienen los huevos de un lepidóptero como este, por ejemplo. Este es el adulto, una mariposita, y esta es la oruga que hace daño en la superficie del fruto. Pues imagínense ustedes si eso puede servir para comercializar. Esto sí lo tenemos aquí y está a veces de una manera excesivamente instalado en algunas plantaciones. Aquí vemos los individuos estos, que es el Oxycareno lavaterae. No solo está en el aguacate, sino que lo vemos en durazno, lo vemos en manzanos, en perales, en cualquier clase de frutal. Se instala en los pedúnculos de las hojas, ahí forma agrupamientos de colonias de bastante cantidad de individuos. Aquí vemos un individuo en una pared, porque es muy difícil de hacerle una foto aquí en el interior de la planta, entonces hemos recurrido a hacerlo en una pared. Pertenece a la familia de los hemípteros, del género Ligator. Y realmente el daño que hacen no es muy importante. Se alimenta sí, extrae los jugos, pero ni produce melaza, ni es excesivo el daño, ¿no? En el fruto no hace daño. De momento no recomendamos tratamiento. Enfermedades. Las enfermedades más importantes aquí en La Palma, tenemos la armillaria y la Phytophthora, ¿no? Phytophthora cinnamon, que son las podredumbres de las raíces. Esta es la armillaria y esto es una planta afectada por Phytophthora, en la cual la Phytophthora se ha encargado de eliminar la mayor parte del sistema radicular de la planta. Aquí vemos de armillaria, vemos el micelio, y los rizomorfos, que se llaman. Rizomorfos son una especie de raíces que emite el micelio. Aquí vemos grisáceo por fuera de la raíz, y vemos el micelio, que es como una pelusilla blanca, ¿no?, que sobresale por encima de la corteza de la raíz, pero realmente la enfermedad está instalada en unos abanicos miceliares que se forman entre el cambio y la corteza, es decir, entre la madera y la corteza. Aquí vemos el micelio, cómo aflora el micelio fuera de la superficie de la raíz. Parece que es lana, ¿no?, blanca. Y estos son los abanicos miceliares que se forman debajo de la corteza. Unos abanicos miceliares. ¿Qué son los abanicos miceliares? Pues el micelio es la ramificación del hongo, ¿no? El hongo se va desplazando en el interior, y va fijando en sus órganos de alimentación de la planta, y entonces va bloqueando los vasos sanguíneos, el sistema vascular de la planta, y al bloquear el sistema vascular de la planta, pues la planta deja de poder alimentarse suficientemente y por lo tanto el nivel de nutrientes disminuye. Sufre un estrés hídrico y de nutrientes muy elevado, y ese estrés provoca a la larga que la planta muera. O sea, estas plantas atacadas por armillaria, tarde o temprano, se mueren. ¿De acuerdo? Entonces, los tratamientos preventivos, en pruebas que se han hecho aquí en La Palma, que hemos hecho desde hace muchos años, están dando unos resultados esperanzadores. Tratamientos preventivos y tratamientos en las fases iniciales de ataque de la enfermedad.
Ya les comentaré al final un producto que empleamos para la fitóstora y bueno, y que están empleando también en Cocampa y tal, para el tratamiento de la fitóstora, que también puede dar resultados, pero no lo podemos confirmar 100%. Ha dado resultados en algunos casos, ¿de acuerdo? Este es el cultivo en laboratorio, cómo se desarrolla el cultivo, el micelio, en una placa de laboratorio, y estos son los órganos, el sistema perfecto, digamos, el hongo en estado perfecto, que es cuando aflora alrededor del tronco de la planta. ¿Por qué se llama Armillaria melea? Porque tiene un color de miel, un color amarilloso, un canelo amarilloso, y que afloran como una especie de, pues, la seta, que es el sistema perfecto del tronco de los árboles que están enfermos. Esto es un árbol ya en fase terminal, secándose. Aquí ven las hojas que han nacido, han crecido, pero se han venido abajo. ¿Por qué se han venido abajo? Pues porque la planta intentó producir hojas, crecieron con las reservas de la planta, pero después las hojas necesitan el aporte de nutrientes del suelo para los fotoasimilados que elabora con la fotosíntesis los pueda fabricar. Entonces está recibiendo luz solar para hacer la fotosíntesis, pero no la puede hacer. Y al no poder hacer, se viene abajo enseguida. Se viene abajo y se produce la muerte de la planta. ¿De acuerdo? Estos son árboles con síntomas de fitóstora, Cinamomic, en el cual la característica más importante del hongo este es que la planta tiende a producir muchas frutas pequeñas, se defolia, pierde las hojas y los frutos nunca llegan a crecer y a madurar. El árbol en esa fase de producción de fruto pequeño, pues termina por morir. ¿De acuerdo? Aquí vemos en laboratorio lo que se ve al microscopio, y vemos el ciclo del hongo, los esporangios, que son los envases, digamos, donde se almacenan las zoosporas. Las zoosporas son como una especie de semillas que se desplazan por el interior del exceso de agua que hay en el suelo. Esas zoosporas van y se instalan cerca de las raíces, emiten unos flagelos que penetran en las raíces y germinan produciendo las hifas estas del micelio. ¿De acuerdo? El micelio vuelve a producir, penetra en la planta, invade los vasos conductores, limita la alimentación de la planta parecida de un modo similar a la armillaria, y produce la muerte de la planta. Esto es otro hongo, también del suelo, que es el verticillium. El verticillium puede atacar, el verticillium no produce la muerte de la planta generalmente, produce una parte, se seca una rama, se corta esa rama y se acabó. Y vuelve otra vez, la planta vuelve a seguir viviendo. El verticillium existe aquí en la palma, lo tenemos aquí, y no ha dado muchos problemas. Esto es una rama afectada con una necrosidad por efectos del hongo, y esto es un árbol que, bueno, la imagen realmente no está muy bien, pero se ve que hay partes verdes del árbol y hay partes secas. Esto es otra enfermedad que se ha detectado aquí en La Palma, no tiene mucha incidencia, no tiene mucha importancia, pero es conveniente que lo sepan. Se llama la veta negra en castellano y el black streak en inglés. Es una enfermedad cuyas causas son desconocidas. Los árboles se suelen regenerar con una mejora del cultivo, mejora de riego y fertilización. Generalmente se produce en plantaciones que no están muy bien atendidas, y la veta negra aparece una necrosidad en el cámbium y aparece este polvillo blanco, sobre todo en las zonas donde las ramas se han secado.
las ramas pequeñas, ¿de acuerdo? Aquí hay un tronco donde se podría ver esto si la foto fuera un poquito más definida, pero en fin, que no tiene un polvillo blanco que se forma, que son las exudaciones de reacción fisiológica del árbol. Esto es una bacteriosis, es muy parecido a lo anterior, es una bacteria que tampoco tiene mucha incidencia, la Xanthomonas campestris, que produce también esta sintomatología muy parecida a la anterior y estas defoliaciones de los árboles. También ocurre en plantaciones que no están bien atendidas, ¿de acuerdo? También se han dado casos de oidio, es muy raro el oidio, por lo menos en la zona oeste de la isla, y probablemente aquí que el clima es más húmedo y hay menos incidencia solar, puede ser que la incidencia del oidio sea mayor. Es probable, porque el oidio lo que necesita para desarrollarse es cielos nublados y poco sol. Entonces, esto es el oidio, los síntomas en las hojas, se produce un mosaico verde y amarillo. Estos son el polvillo que se desarrolla en el fruto, y aquí lo vemos con más detalle, y comercialmente, claro, desmerece mucho, por supuesto. El control del oidio, tratamientos preventivos, principalmente, pues muy pocos productos para el oidio en aguacate a base de azufre. Tratamientos preventivos siempre, ¿eh? Esto es una especie de virus que se llama sunblock en inglés, y en español pues es el viroide del manchado solar, ¿no? Esto es un viroide que probablemente se transmita en la fecundación de las flores, en la floración. No se conoce, no existe ningún remedio para esto, simplemente que los árboles que estén afectados, igual con una poda drástica, podrían regenerarse, y a lo mejor el viroide, si estaba instalado en la parte superior, pues no se vuelve a desarrollar en los brotes nuevos, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es una antracnosis, generalmente por exceso de humedad, exceso de riego, exceso de humedad ambiental, exceso de agua en el suelo, puede producir el desarrollo de este hongo que produce depresiones en el fruto. Antracnosis, Colectotrichum gloeosporoides. No tiene gran incidencia y se puede prevenir perfectamente controlando los niveles de humedad. Otro hongo también que está relacionado también con los niveles de humedad del cultivo, que se llama Cercospora púrpura, y las típicas lesiones son pequeñas pústulas que a veces se agrandan, pero que no tienen la virulencia de la anterior, pero sí son importantes porque desmerecen mucho la calidad de la fruta, ¿no? A veces se han visto algunos ataques de este tipo de algas, que son los Cephaleuros virescens, es una alga verde. Aquí vemos una hoja bastante atacada y realmente la incidencia en el fruto aquí yo no la conozco. Normalmente se previene con caldo bordelés, en general es un fungicida que realmente no está específicamente autorizado en aguacate, pero como se puede utilizar en agricultura ecológica, en principio no tendría por qué haber ningún problema en el aguacate. Mejorando el drenaje, los marcos de plantación más amplios y controlar los excesos de humedad. Aquí vemos en detalle cómo se va desarrollando esta enfermedad en la hoja.